Libro segundo, capítulo 11. Pocos días después, los habituales concurrentes a la botica de la plaza vieron con asombro que el padre Natalio y el doctor Godiño conversaban amigablemente. El recaudador declaró con tono profundo que no se admiraría más si hubiera visto a Pío IX paseando del brazo de Víctor Manuel. Otro sujeto, el amigo Pimenta, aseguraba que si la paz no estaba aún hecha, las negociaciones iban muy adelantadas, y el recaudador añadió que, en efecto, debía ser así, porque había visto al imbécil de Agustín saludando al padre Natalio. Además, él, que era un gran observador, había reparado en que el padre Natalio y el padre Silverio volvían a ser amigos. Y en todo esto se veía la mano del doctor Godiño, porque el padre Silverio confesaba a la mujer del doctor. Mucho se comentaba, en efecto, la reconciliación del padre Silverio y del padre Natalio. Hacía 5 años que apenas se saludaban, a consecuencia de una disputa que tuvieron en la sacristía, en la cual Natalio llegó a levantar un paraguas contra el enorme padre Silverio, que olvidó pronto la injuria gracias a su carácter bonachón. Pero Natalio tenía toda la tenacidad del rencor dentro de aquel cuerpecillo pequeño y seco. Cierta mañana, los empleados de la administración, cuyas oficinas estaban cerca de la catedral, vieron con sorpresa a los 2 curas paseando juntos por el atrio enlosado. Natalio parecía excitado. Trataba sin duda de convencer de algo al padre Silverio. Agitaba frenéticamente los brazos plantado delante de su enorme colega. Hacía gestos desolados, como augurando la perdición posible de él, de la catedral, de la ciudad, del universo entero. El buen padre Silverio le escuchaba con los ojos muy abiertos, como espantado. Natalio se exaltaba, tiraba estocadas con su dedo flaco al vasto estómago de su amigo, pateaba furiosamente en las losas y de repente dejó caer los brazos mostrándose abrumado. Entonces Silverio habló algunas palabras con la mano extendida sobre el pecho. Instantáneamente el rostro bilioso de Natalio se iluminó y los 2 sacerdotes muy juntos entraron en la iglesia riendo y cuchicheando. Cuando desaparecieron, los empleados, que detrás de los cristales habían observado toda la escena anterior, hacían conjeturas sobre el motivo de aquella larga conversación. Arturo Couceiro dijo: «Debe ser algo del comunicado. El padre Natalio, en casa de la sanjuanera, ha dicho que no descansará mientras no sepa quién escribió aquello. Y como el padre Silverio es el confesor de la mujer de Godiño...». «Eso debe ser», dijeron los demás, ocupando de nuevo sus puestos. Días después, hubo en la catedral una misa de cuerpo presente por el alma del rico propietario Morales, que murió de un aneurisma y a quien su mujer quería hacer unas exequias reales, como desagravio de los muchos disgustos que le ocasionó en vida con su desordenada afición por los tenientes de infantería. Amaro se despojaba de las vestiduras en la sacristía cuando la puerta rechinó y la voz agitada de Natalio dijo: «Amaro, gran noticia». «¿Qué ocurre?» Natalio cerró la puerta y levantó los 2 brazos en el aire. «¡Fue el escribiente!». «¿Qué escribiente?» «Juan Eduardo. Él es el liberal. Él escribió el comunicado». «¿Qué dice usted?», preguntó Amaro estupefacto. «Tengo pruebas, amigo mío. Vi el original de su puño y letra. 5 pliegos de papel. Trabajo me costó, pero al fin lo averigüé. 5 pliegos. Y trata de escribir otro.
Vaya con don Juan Eduardo, con nuestro buen amigo Juan Eduardo. ¿Pero usted está seguro de eso? Pues no le digo que lo he visto yo mismo. ¿Y cómo se enteró usted de ello? Natalio se dobló, con la cabeza enterrada en los hombros, y arrastrando las palabras dijo: «Ah, colega, ya comprenderá usted que los cómo y los porqués. Sigillus magnus. Además, lo del artículo no es nada. El señor don Eduardo, que a todos nos parecía tan buen muchacho, es un verdadero perdido. Pasa las noches con Agustín, ese bandido de la voz del distrito entre vino y mujeres. Se alaba de ser ateo. Hace 6 años que no se confiesa. Nos llama canalla canónica. Es republicano. En fin, amigo mío, una fiera, una verdadera fiera». Amaro escuchaba sin pestañear. ¿Y ahora?, preguntó viendo que Natalio callaba. Ahora hay que reventarlo. Amaro pasó su pañuelo por los labios secos. ¡Qué horror! Y aquella pobre muchacha, casarse con un hombre así, con un perdido. Los dos curas se miraron fijamente. Natalio sacó del bolsillo de sus pantalones la caja de rapé y, sin apartar los ojos de Amaro, con un polvo entre los dedos, dijo sonriendo fríamente: «Vamos a deshacer la boda». «¿Usted cree que debemos?» «Querido colega, es un caso de conciencia. No podemos dejar que la muchacha se case con un libre pensador». En efecto, murmuraba Amaro. «Le parece a usted bien, ¿verdad?». Y sorbió satisfecho su rapé. El sacristán entró a decirles que era hora de cerrar. «Espere un instante, señor Domingo», dijo Natalio. Y después, en voz baja, continuó hablando con Amaro. «Tiene usted que decir a la sanjuanera, aunque no, es mejor que se lo diga Díaz. Es lo más seguro. Usted se encarga de la muchacha. Le dice usted sencillamente que plante en la calle a ese botarate porque vive con una perdida». «Hombre, yo no sé si eso es cierto». «Lo es. Puede serlo, porque es hombre capaz de todo». Iban bajando hacia la iglesia detrás del sacristán. Ante el altar mayor, entre 4 gruesos cirios, estaba el túmulo de Morales. A la cabecera tenía una corona de siempre vivas. De los pies colgaba el hábito de caballero de Cristo. Natalio se detuvo y continuó diciendo: «Además, amigo mío, le tengo preparado al caballero». «¿Qué?» «Cortarle los víveres». «¿Cortarle los víveres?» «Estaba a punto de tomar posesión de un destino en el gobierno civil. Pues yo pienso deshacerle el arreglillo. Y Núñez Ferrán, que es de los míos, hombre de buenas costumbres, va a largarle del escritorio. Y después que escriba comunicados». Amaro tembló ante aquella intriga rencorosa. «Dios me perdone, Natalio, pero eso es la perdición para el muchacho». «Hasta que no le vea pidiendo un pedazo de pan por esas calles, no descanso, padre Amaro». «Natalio, colega, eso no es tener caridad. Eso no es ser buen cristiano. Tenga presente que Dios le oye». «No se preocupe usted. A Dios se le sirve así, no rezongando Padre Nuestros. Para los impíos no debe haber caridad. La Inquisición los atacaba por el fuego. Pues no me parece mal atacarlos por el hambre. A quien sirve una causa santa, todo le está permitido. Que no se hubiera metido conmigo». Iban a salir. Natalio dirigió una mirada al túmulo y, señalándola con el paraguas, preguntó: «¿Quién ha muerto?» «Morales», respondió Amaro. «¿Aquel gordo picado de viruelas?» «Sí». «Buena bestia.
La viuda queda bien rica. Es generosa, muy amiga de hacer regalos. La confiesa Silverio, ¿verdad? Ese elefante tiene las mejores penitentes de Leira. Con que, en resumen, Díaz habla con la sanjuanera, usted con la muchacha, y yo me entenderé con la gente del gobierno civil y con Núñez Ferrán. Encárguense ustedes del casamiento, que yo me encargo del empleo. De este modo le atacamos por el corazón y por el estómago. Vaya, adiós, que las pequeñas me estarán esperando para cenar. Hoy tengo a la pobre Rosita malucha. Es tan delicadilla esa chica que estoy preocupado. Y en viéndola mala, hasta pierdo el sueño. ¿Qué hemos de hacer? No puede uno tener buen corazón. Hasta mañana, Amaro. Hasta mañana, Natalio. Daban las 9 cuando los dos curas se despedían. Poco después, Amaro entraba en su casa trémulo pero muy feliz. Tenía un delicioso deber que cumplir. Es mi deber, como cristiano, como párroco, como amigo de la sanjuanera. Su deber era proteger a Amelia y sin pasión interesada contarle que fue su novio quien escribió el comunicado. Él fue quien difamó a los íntimos de la casa, quien la desacreditó a ella misma. Él, quien pasaba las noches de crápula en la posilga de Agustín. No, Amelia no podía casarse con un ateo. No, nadie la poseería ya. Porque cuando el escribiente fuese a apoderarse legalmente de aquella criatura, de aquel pecho, de aquellos ojos, de toda ella, en fin, allí estaba él, el párroco, para decir en alta voz: atrás, canalla, esto es de Dios. Ya tendría él después buen cuidado de guiar a Amelia por el camino de la salvación. Y puesto que el comunicado había caído en olvido y el señor Chantre estaba más tranquilo, bien podía volver a casa de la sanjuanera y hacerse dueño nuevamente de aquel corazón y formarle para el cielo. Aquello no era una intriga para que dejase al novio, era un santo trabajo para arrancarla del infierno. Él no la deseaba para sí, la quería para Dios. Y sosegado con tal argumentación, se acostó tranquilamente. Pero toda la noche soñó con Amelia. Habían huido y la llevaba por un camino que conducía al cielo. El demonio los perseguía y él le veía con el rostro de Juan Eduardo, resoplando furioso y rasgando con los cuernos los delicados celajes de las nubes. Amaro escondía a Amelia bajo su balandrán y la besaba ansioso. El camino del cielo no tenía fin, y él preguntaba a los ángeles que pasaban conduciendo almas en los brazos: ¿dónde está la puerta del paraíso? Y los ángeles respondían: en la calle de la Misericordia número 9, y se alejaban con dulce rumor de alas. Amaro se sentía perdido. Amelia tenía hambre, tenía frío. Paciencia, amor mío, paciencia. Amelia desfallecía de cansancio. Durmamos, amor mío. Las nubes comenzaron a disponerse en torno de ellos como los cortinajes de un lecho, esparciendo delicioso aroma. Amaro posó su mano sobre el pecho de Amelia murmurando: Amelia mía. Se abrazaron. Sus labios húmedos y ardientes estaban unidos. Te adoro, Amaro, te adoro, suspiraba ella. De repente, las cortinas de nubes se descorrieron y Amaro vio delante de sí al demonio,
que por fin les había alcanzado. Junto al demonio estaba un personaje viejo como el mundo. Entre los rizos de sus cabellos asomaban las flores. Sus pupilas eran vastas. Por entre sus dedos abiertos, con los que peinaba la interminable barba, caminaban como por senderos filas de razas humanas. «Aquí están estos dos sujetos», le dijo el demonio, retorciendo la cola. Y Amaro vio aglomerarse legiones de santas que cuchicheaban mirándole. Reconoció a San Sebastián con sus flechas clavadas, a Santa Cecilia que llevaba el órgano en las manos, al gigante San Cristóbal apoyado en el árbol. Amaro trató de separarse de Amelia que lloraba, pero sus cuerpos estaban unidos sobrenaturalmente y él veía con dolor cómo las faldas de ella levantadas descubrían las blancas rodillas. «Aquí están estos sujetos», repetía el demonio al anciano personaje. «Repare, mi apreciado amigo, puesto que aquí todos somos observadores, en lo bonitas que tiene las piernas la muchacha». Santos vetustos alzáronse sobre la punta de los pies, alargando el cuello donde se veían las cicatrices del martirio. Las 11.000 vírgenes volaron como palomas asustadas. Entonces el personaje se frotó las manos y dijo gravemente: «Quedo enterado, amigo mío, quedo enterado, de modo que el señor párroco, no contento con ir a la calle de la misericordia para destruir la felicidad de Juan Eduardo, arrancar de los brazos de su madre a Amelia, viene a saciar sus concupiscencias reprimidas en un rincón de la eternidad. Yo le probaré que, aunque viejo, todavía sé quemar las ciudades como un papel inútil, y aún me queda agua para anegar el mundo en otro diluvio». El personaje se volvió hacia dos ángeles armados de lanzas y espadas, ordenando con voz de trueno: «Clavad un tridente en los pies del cura y llevadle al abismo número 7. Amaro se sintió arrebatado del seno de Amelia por unas manos de brasa. Quiso luchar contra el juez que le castigaba, cuando un rayo de sol naciente, prodigioso, iluminó el rostro del personaje. Amaro dio un grito, reconociendo en el anciano al Padre Eterno. El padre se despertó bañado en sudor. Un rayo de sol entraba por la ventana. Aquella noche Juan Eduardo, al acercarse a casa de Amelia, vio con terror que el viático se detenía a la puerta de las dos señoras. Pronto supo que era la extrema unción para la baldada. «¿Cómo fue ello?», preguntó a Pitusa entrando en la salita. «Fue que la pobre vieja se puso mala esta tarde. Vino el médico y dijo que estaba agonizando. Entonces la señora mandó sacramentarla». Juan Eduardo juzgó delicado asistir a la ceremonia. El cuarto de la vieja, que estaba junto a la cocina, tenía en aquellos instantes una solemnidad lúgubre. Sobre la mesa, cubierta con una toalla de felpa, había un plato con 5 bolitas de algodón entre 2 velas de cera. El rostro de la baldada, tan pálido que apenas se distinguía en la blancura de la almohada, tenía los ojos estúpidamente dilatados y sus manos recogían incesantemente el embozo de la sábana bordada. La sanjuanera y Amelia rezaban arrodilladas junto a la cama. Doña María, que entró casualmente al volver de su hacienda,
estaba a la puerta del cuarto aterrada, rezando salves. Juan Eduardo, en silencio, se arrodilló junto a ella. El padre Amaro, inclinado sobre el oído de la vieja, le exhortaba a que se abandonase en brazos de la misericordia divina, pero viendo que ya no comprendía, recitó rápidamente el Misereatur. Después mojó los dedos en los santos óleos, murmuró las oraciones de ritual, ungió los ojos, el pecho, la boca, las manos, que hacía 10 años no se movían, y los pies, que en 10 años solo se aplicaron a buscar el calor de las mantas. Después quemó las bolitas de algodón húmedas de óleo y permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el breviario. Juan Eduardo, de puntillas, entró en el comedor. Doña María, trastornada por aquella escena, llegó tras él, y con ella Amelia, que tenía los ojos rojos de llorar. ¡Ay! Gracias a que está aquí Juan Eduardo, que hará el favor de acompañarme a casa, decía la vieja. Estoy temblando. Con perdón de Dios sea dicho, pero yo no puedo ver a nadie en la agonía. Y eso que esta infeliz se va como un pajarito. Pecados no tiene. Vámonos por la plaza, que está más cerca. Dispensa, hija, que no me quede, pero me va a dar el dolor. ¡Ay, qué disgusto! Y en medio de todo, para ella es lo mejor que podía ocurrir. Pero, hija, yo estoy desfallecida. Fue necesario que Amelia la llevase al cuarto de su madre para confortarla con una copita de anisado. Juan Eduardo, antes de marchar, dijo: Amelita, si me necesitan para algo. No, gracias. La pobre no necesita ya nada. Doña María recomendaba al bajar: Hija, no te olvides de ponerle 2 velas benditas a la cabecera. Eso alivia mucho la agonía. Y si tiene convulsiones, ponle otras 2 apagadas en cruz. Buenas noches. ¡Ay, qué mal me siento! En la puerta, apenas vio el palio y los hombres con cirios, se apoderó del brazo de Juan Eduardo, un poco por miedo y algo también por un acceso de ternura que le daba siempre al tomar anisado. Amaro prometió volver más tarde para acompañar a las señoras como amigo en aquel trance, y el canónigo, informado de esta delicadeza, declaró que él se marcharía entonces a descansar un poco, porque bien sabía Dios que aquellas emociones le quitaban la salud, y no quería él verse en los mismos fregados que la baldada. Dios nos libre. No diga tal, señor canónigo, exclamó la sanjuanera, rompiendo a llorar. Bueno, hasta mañana, y nada de afligirse. La pobre criatura no podía ya esperar alegría en el mundo. Y pecados no tiene, con que no puede temer la presencia de Dios. Y bien mirado el caso, es una suerte después de todo. Vaya, adiós, que no me encuentro bien. El canónigo se marchó. La sanjuanera tampoco se encontraba bien, y cuando Amaro volvió, fue Amelia quien abrió la puerta diciéndole: Perdone usted, señor párroco, pero mamá tenía jaqueca. Se puso un poco de agua sedativa y ahora está descansando. Ah, déjela dormir, déjela. Entraron en el cuarto de la baldada, que tenía los ojos vueltos a la pared. De sus labios abiertos se escapaba un débil y continuo gemido. En un rincón, muerta de miedo, Pitusa rezaba el rosario por mandato de su ama. El doctor dice que morirá sin sentirlo, como un pajarito, decía Amelia en voz baja. Salieron de la alcoba para ir al comedor.
Toda la casa estaba silenciosa. Amaro se aproximó a la ventana. Amelia, turbada, se apoyó en el aparador. «Vamos a tener una buena noche de agua», dijo el párroco. «Y de frío», contestó ella, arrebujándose en su chal. «Yo tengo un miedo». «¿Nunca vio morir a nadie?» «Nunca». Callaron ambos. Él permaneció inmóvil junto a la ventana. Ella, con los ojos bajos, no se apartaba del aparador. «Pues sí que hace frío», dijo Amaro al cabo de un rato, con la voz alterada por cierta turbación que le causaba la presencia de Amelia junto a él. «En la cocina está el brasero. Mejor es que vayamos allí». «Sí, mejor es». Amelia encendió una luz y el párroco comenzó a remover con las tenazas el brasero. Estaban sentados en unas sillitas bajas. Amelia, sin levantar los ojos, sentía que los del padre Amaro la devoraban en silencio. De fijo iba a hablarle. Sus manos temblaban y no osaba moverse ni mirarle, por temor a romper en llanto, pero ansiaba oír sus palabras, dulces o amargas. Por fin llegaron aquellas palabras, graves, serias. «No esperaba ya que podríamos hablarnos a solas otra vez, Amelia. Las cosas se arreglaron de un modo tal y usted cambió tanto». Ella se volvió bruscamente. Sus labios temblaban. «Ya sabe por qué». «Sí, ya sé. Si no fuera aquel infame comunicado, aquellas calumnias, no hubiera ocurrido nada. Y nuestra amistad sería la misma. A propósito de esto, quería hablar con usted». Acercó su silla a la de Amelia y muy suavemente, muy tranquilamente, le dijo: «¿Se acuerda usted bien de aquel artículo en que se insultaba a todos los amigos de la casa? ¿En que se la ofendía a usted misma? Se acuerda, ¿verdad? ¿Sabe quién lo escribió?» «¿Quién?», preguntó Amelia sorprendida. «Juan Eduardo», dijo el párroco. «No puede ser». Se había levantado. Amaro la retuvo sujetándola por las faldas y continuó hablándole dulce y pacientemente. «Óigame, siéntese. Él fue quien lo escribió. Ayer lo supimos. El padre Natalio vio el original escrito por él. Escúcheme, no conoce usted a ese hombre». Y bajando la voz, comenzó a contarle todo lo que sabía de Juan Eduardo por Natalio. «Pregúntele si se ha confesado en 6 años y pídale las papeletas del cumplimiento de iglesia». Ella, con los brazos caídos, murmuraba: «Jesús, Jesús». Yo he creído un deber avisarle como párroco, como cristiano y como amigo sincero, porque, créame, Amelia, yo le quiero. Si fuese su hermano de usted, le diría sencillamente: «Amelia, echa a ese hombre de casa». Por desgracia no lo soy, y solo puedo decirle: el hombre con quien va a casarse trata de sorprender la buena fe de usted y de su madre. Viene aquí con apariencias de hombre honrado, y en el fondo es... Amelia, en el fondo es el hombre que escribió el comunicado, el que hace marchar al pobre Brito para Alcobaza, el que me llamó a mí seductor, el que lanzó el veneno de las relaciones de su madre con el canónigo, el que la acusó a usted misma de dejarse seducir. Dígame ahora si se quiere casar con ese hombre». Ella no respondió. Tenía los ojos fijos en la lumbre y 2 lágrimas mudas corrían por sus mejillas. Amaro, con solicitud cariñosa, continuó aconsejándola. «Supongamos que no es él el autor del comunicado,
que no ha sido quien insultó en letras de molde a su madre, al señor canónigo, a todos sus amigos. Quedaría siempre su impiedad. El padre Natalio le oyó decir la otra tarde en un café que el bautismo era un abuso, porque cada uno debía escoger la religión que quisiera y no estar obligado desde pequeño a ser cristiano. ¿Qué le parece? Como amigo se lo digo, para bien de su alma, preferiría verla muerta antes que casada con tal hombre. ¿Quién sabe si en la última hora no impedirá él a su mujer que reciba la extrema unción? Morir sin sacramentos, morir como los animales. Cásese con él y pierda para siempre la gracia de Dios. Por amor de Dios, señor párroco, por amor de Dios, basta ya, exclamó Amelia, llevándose las manos a la frente y estallando en sollozos. No llore, escúcheme, ábrame su corazón. Vamos, tranquilícese, que todo se arreglará. Las amonestaciones no se han publicado. Dígale que no quiere casarse con él, porque lo sabe usted todo y le odia. Y tomando entre sus manos trémulas una de Amelia, la estrechó tiernamente. Usted no le quiere, ¿verdad? Ella respondió muy quedo, con la cabeza caída sobre el pecho. No. Entonces no hay nada perdido. Y dígame, ¿quiere a otro? Amelia no respondía. No quiere a nadie. Contésteme. Amaro pasó su brazo por el cuello de Amelia y la atrajo así con dulzura. Ella tenía las manos abandonadas en el regazo. Lentamente, sin moverse, volvió hacia el párroco sus bellos ojos, que resplandecían bajo las lágrimas, y entreabrió los labios sin hablar, pálida, desfallecida. Amaro entonces acercó su rostro al de ella. Quedaron inmóviles, unidos en un solo beso, largo, profundo. ¡Señora! ¡Señora!, gritó de repente Pitusa con voz aterrada. El cura se levantó de un salto y corrió al cuarto de la baldada. Amelia, trémula, apenas podía sostenerse en pie. Se apoyó en la puerta de la cocina para no caer, procuró serenarse y bajó a despertar a su madre. Cuando entraron las dos en el cuarto de la vieja, Amaro, arrodillado, con el rostro casi sobre el lecho, rezaba. Una respiración violenta agitaba el pecho de la baldada. Súbitamente el rumor de agonía cesó. La vieja quedó inmóvil con los ojos enormemente abiertos. Estaba muerta. El padre Amaro condujo a las señoras al comedor y la sanjuanera se deshizo en llanto, recordando el tiempo en que su pobre hermana era joven y bonita, y en el buen casamiento que pudo hacer con el mayorazgo de Vigareira. ¡Qué genio tenía! Una santa, señor párroco. Cuando Amelia nació, no se apartaba de mi cabecera, ni de noche ni de día. Y tan alegre. ¡Ay, Dios de mi alma! ¡Dios de mi alma! Amelia, junto a la ventana, miraba sin ver en la obscuridad de la noche. Llamaron a la puerta. El párroco bajó a abrir. Era Juan Eduardo, que viendo al párroco a tales horas en la casa, quedó petrificado. Por fin balbuceó. Venía a saber si había alguna novedad. La pobre señora acaba de expirar. Ah. Los dos hombres se miraron un momento fijamente. ¿Si soy necesario para algo? No, muchas gracias. Las señoras van a descansar. Aquellos modales de amo de casa hicieron padecer de ira a Juan Eduardo. Dudó un momento como si quisiera hablar algo más, y se marchó diciendo: Buenas noches. Buenas noches. El párroco subió y Amelia y su madre se retiraron juntas a descansar. Y Amaro, volviendo al cuarto de la muerta,
Comenzó a leer el breviario. Poco más tarde, sintiendo que el sueño le cerraba los párpados, entró al comedor para tomar una copa de oporto y fumar tranquilamente un cigarro. Bajo las ventanas, pasos fuertes iban y venían. Amaro se acercó a mirar, pero la noche estaba oscura y no pudo distinguir al paseante. Era Juan Eduardo, que rondaba la casa furioso. Fin del capítulo 11. Capítulo 12. Al otro día, doña Josefa, al volver de misa, quedó asombrada oyendo a la criada que desde la escalera decía: «Señora, aquí está el señor párroco». Hacía tiempo que Amaro no visitaba al canónigo, y doña Josefa, lisonjeada y curiosa, gritó: «¡Que suba sin etiquetas! El señor párroco es como de la familia, que suba». «Dichosos los ojos. Acabo de llegar de la iglesia. Ya oí mi primera misita. Siéntese. Ahí no, que le entrará aire. Con que la pobre baldadita murió, ¿eh? Cuente, cuente». El párroco tuvo que describir la agonía de la baldada, el dolor de la sanjuanera, lo que se había dispuesto para la mortaja. «Aquí entre nosotros, doña Josefa, esta muerte es un descanso para la sanjuanera. ¿Y qué me dice usted del escribiente? Ya sabrá usted que fue él el autor del comunicado». La vieja exclamó llevándose las manos a la cabeza: «¡Ay! No me hable de eso, señor párroco, no me hable de eso, que hasta enferma estuve. ¡Ay, qué infame! ¡Ay, qué alma perdida! A mí nunca me gustó, nunca, señor párroco, pero no lo decía porque esta boca no se ocupa jamás de vidas ajenas. Y ahora, claro está, ya no habrá boda». El padre Amaro muy pausadamente respondió: «Sería escandaloso que una joven cristiana y de buenos principios se casara con un hereje que hace 6 años que no se confiesa». «Jesús, señor párroco, antes verla muerta. Es preciso contárselo todo». «Pues justamente por eso he venido a verla a usted. Yo ayer hablé con la pequeña, pero no pude insistir mucho porque, con el disgusto que había en la casa, me pareció poco delicado tratar el asunto. Hice lo que pude como amigo y como párroco, recordándole que como cristiana y como señora tiene obligación de terminar con Juan Eduardo». «¿Y ella?» No dijo ni que sí ni que no. Se echó a llorar porque, aunque no se muere por el novio, tiene miedo de que falte su madre y de verse sola. En fin, ya sabe lo que son las muchachas. Por eso yo he pensado que lo mejor es que le hable usted, puesto que es su madrina y la conoce de toda la vida». «Queda de mi cuenta, señor párroco. Yo le hablaré clarito». «La muchacha necesita quien la dirija, quien la confiese. El padre Silverio, que es su confesor ahora, vale poco el pobrecillo, aunque es muy virtuoso. Amelia es un espíritu débil que no sabe dirigirse por sí misma y necesita un confesor que la gobierne con vara de hierro, a quien ella cuente todo, a quien obedezca, de quien tenga miedo, en fin, como debe ser un confesor». «El señor párroco es quien le convenía», dijo la vieja. Amaro sonrió con modestia. «No digo que no. Había de aconsejarla bien, cuando menos. Ya la aconsejo ahora, ya. Pero hay cosas de las que no se puede hablar en la sala rodeados de gente. Son para tratarlas en el confesionario únicamente. Y yo
Por delicadeza no puedo decirle. Es preciso que se confiese usted conmigo. Se lo diré yo misma. Ya lo creo. Eso estaría muy bien. Y si la muchacha me encomienda la dirección de su alma, podemos tener seguridad de que entrará en el camino de la gracia. ¿Y cuándo va usted a hablarla, doña Josefa? Doña Josefa, como juzgaba pecado dejar las cosas para mañana, quería hablarle aquella misma noche. No, esta noche no me parece oportuno, doña Josefa. Es noche de pésame. El escribiente estará allí. Jesús, señor párroco. ¿Y tendremos que pasar la noche bajo el mismo techo nosotros y ese hereje? No habrá más remedio. Es un acto de humildad que satisface mucho a Dios el mezclarse con los malos alguna vez. Es como si dijéramos: yo soy superior a ti en virtud, pero comparado con lo que debía ser para entrar en la gloria, ¿quién sabe si no soy tan pecador como tú? Esta humillación es la mejor oferta que podemos hacer a Jesús. Doña Josefa le escuchaba con deleite. ¡Ah, señor párroco! Da devoción oírle a usted. Amaro se inclinó agradecido. Pues adiós, doña Josefa. Y ya sabe, esta noche no se habla de nada, pero mañana convenza usted a Amelia. Trate de salvar aquella pobre alma, doña Josefa. Háblele fuerte, y que nuestro canónigo se entienda con la madre para convencerla también. Vaya descuidado, señor párroco. Soy su madrina, y quiera o no, he de llevarla por el camino de la salvación. Amén, dijo el padre Amaro. A los 2 días, doña Josefa y Amelia entraban en la catedral a las 8 de la mañana. Amelia, muy pálida, se detuvo junto al altar de la Virgen de los Dolores y, dejándose caer de rodillas, permaneció inmóvil con los ojos fijos en el libro de misa. Doña Josefa, en tanto, fue a llamar despacito en la puerta de la sacristía. El padre Amaro, que paseaba, se adelantó rápidamente preguntando: ¿Ha venido? La vieja, con expresión de triunfo y en voz baja, le dijo: Ahí está. Yo misma fui a buscarla. Háblela fuerte, señor párroco, que ahora todo depende de usted. Gracias, doña Josefa. Dios se lo tomará en cuenta. Amelia permanecía arrodillada. Doña Josefa la llamó. Ella se levantó lentamente, compuso con sus manos trémulas los pliegues de la mantilla de encaje para ocultar el rubor que coloreaba su rostro. Ahí se la dejo, señor párroco. Voy un momento a ver a Amparo, la de la botica, y volver a buscarla. Anda, hija, anda, y que Dios te ilumine. La vieja salió haciendo reverencias ante todos los altares. Daban las 11 en un reloj cuando doña Josefa entró de nuevo en la iglesia. Amelia aún estaba confesándose, con la mantilla muy echada a la cara. Doña Josefa comenzó a rezar. Por fin crujieron las tablas del confesionario y un frufrú de faldas resonó en las losas. Doña Josefa alzó los ojos. En pie delante de ella estaba Amelia, con las mejillas encendidas y los ojos brillantes. ¿Hace mucho que espera, madrina? No, un poquitín. ¿Estás lista, Se levantó santiguándose y salieron de la catedral. Caía una lluvia fina. Arturo Bonciero, que pasaba en aquel momento por allí, acompañó a las 2 señoras hasta la calle de la Misericordia, resguardándolas con su paraguas. Fin del capítulo 12.
Capítulo 13. Juan Eduardo se disponía a salir de su casa, llevando bajo el brazo un rollo de muestras de papel para la pared, a fin de que Amelia escogiera el que más le agradase, cuando llamó a la puerta Pitusa. «¿Qué ocurre, Pitusa?» «Que la señora fue a pasar la noche con las amigas y la señorita le manda a usted esta carta». Juan Eduardo sintió una angustia en el corazón viendo a Pitusa bajar la escalera y desaparecer. Se acercó a la luz y abrió la carta, que decía así: «Señor don Juan Eduardo, lo que estaba dispuesto acerca de nuestro casamiento era en la creencia de que podría usted hacerme feliz por ser un hombre de bien. Pero como todo se sabe, nos hemos enterado de que usted fue quien escribió el artículo de La Voz del Distrito, calumniando a los amigos de la casa e insultándome a mí. Además, como sus costumbres perversas no me dan garantía de felicidad para la vida de casada, le participo que desde hoy todo ha terminado entre nosotros, ya que por fortuna no se han publicado las proclamas ni se han hecho gastos. Tanto mamá como yo esperamos que sea usted lo bastante delicado para no volver por casa ni molestarnos en la calle. Esto es lo que tengo que decirle por orden de mamá. De usted atentísimamente, señorita Amelia Camiña». Juan Eduardo permaneció un momento inmóvil con su rollo de papeles bajo el brazo, sintiendo una sensación aterradora de inmovilidad y de silencio, como si súbitamente toda la vida universal hubiera parado y enmudecido. Apretó la frente entre sus manos como para recoger los pensamientos. ¿Qué hacer? Bruscas resoluciones le acudían un momento, desvaneciéndose como relámpagos. Quería escribirle, sacarle del poder de su madre por justicia, marcharse al Brasil, saber quién descubrió que él era el autor del comunicado. Y como a tales horas esto último era lo más hacedero, corrió a la redacción de La Voz del Distrito. Agustín estaba saboreando los periódicos de Lisboa. El rostro descompuesto de Juan Eduardo le asustó. «¿Qué te pasa?» «Que me has perdido». Y de un solo aliento le acusó furiosamente por traidor y mal amigo. Agustín, sin turbarse, le dijo, mientras sacaba la petaca del bolsillo de su chaqueta: «Nada de escándalos, hombre. Yo te doy mi palabra de honor de que no dije a nadie quién era el autor del comunicado. Y además, que nadie me lo preguntó. ¿Quién fue entonces?», gritó el escribiente. Agustín se encogió de hombros. «Lo único que puedo decirte es que los curas se habían propuesto enterarse. El padre Natalio estuvo aquí una mañana por causa de un anuncio, pero no habló nada del comunicado. El doctor Godiño es el único que lo sabía. Pregúntale a él. ¿Qué es lo que te han hecho?». «Me han matado», dijo lúgubremente Juan Eduardo. Quedó un momento con la vista fija en el suelo, aniquilado, y después salió dando un gran portazo. Volvió a su casa. Una fatiga le hizo caer sobre la cama. Después, una tristeza infinita fue adormeciéndole. Lloró largo rato y al fin quedó dormido de bruces, como una masa inerte. Al día siguiente, muy temprano, Amelia, yendo hacia la plaza, se encontró con Juan Eduardo, que la acechaba. «Tengo que hablarle, Amelia». Ella retrocedió asustada. «No tiene nada que decirme». «Tengo que decirle que yo escribí el comunicado, es cierto. Fue una desgracia, pero usted me obligó a escribirle, haciéndome sufrir. Ahora me calumnia usted diciéndome que mis costumbres son perversas. Yo siempre fui un hombre honrado». «El padre Amaro es quien le conoce a usted bien. Haga el favor de dejarme pasar». Al oír el nombre del padre Amaro, la ira
hizo palidecer al escribiente. ¡Ah! Es el padre Amaro quien me conoce. Es el infame del padre Amaro el que... Pues, escúcheme. Déjeme usted, repuso ella con indignación, y en voz tan alta que hizo detenerse a un hombre que pasaba junto a ellos. Juan Eduardo retrocedió y Amelia inmediatamente se refugió en una tienda. Entonces, desesperado, el escribiente corrió a casa del doctor Godiño para implorar su protección. El doctor en aquel momento estaba en el escritorio, fumándose un cigarro, muy repatingado en su poltrona de damasco amarillo. Recibió con majestad los «buenos días» de Juan Eduardo y preguntó: «¿Qué tenemos, amigo?». El escribiente, con la voz turbada, dijo que iba a suplicarle le diera remedio para una desgracia que le ocurría. «Desórdenes, ¿verdad?». «No, señor. Asuntos de familia». Contó prolijamente su historia desde la publicación del comunicado. Leyó conmovido la carta de Amelia, describió la escena de la plaza. A él le parecía que debía haber leyes contra un cura que se introducía en las familias para trastornar a una muchacha con sus intrigas hasta el punto de hacerle romper con el novio. Debía haber leyes para impedir aquello. El doctor parecía contrariado. Cruzó una pierna sobre otra y exclamó: «¿Leyes? ¿Qué leyes quiere usted que haya para castigar al párroco? ¿Qué le hizo a usted? ¿Le pegó? ¿Le robó el reloj? ¿Le insultó en la prensa? No. Pues entonces...». «Oh, señor doctor, no hizo nada de eso, pero me calumnió. Yo nunca fui hombre de malas costumbres. ¡Me calumnió!». «¿Tiene usted testigos?». «No, señor». «Entonces...». Y el doctor Godiño declaró que como abogado nada podía hacer. Los tribunales no tomaban en cuenta esos dramas morales. Como particular, tampoco podía hacer más que lamentar lo ocurrido. Porque, al fin, él también fue joven, había sentido la poesía de la mocedad y sabía, desgraciadamente, lo que eran aquellos trances de amor. Esto era lo único que podía hacer, lamentar, y se recostó en su poltrona pensando satisfecho que aquella mañana tenía el don de la palabra. El rostro compungido del escribiente, que no osaba moverse, le impacientaba, y poniendo ante sí un volumen de autos, preguntó secamente: «Acabemos, amigo mío. ¿Qué más desea usted?». «Yo imaginaba que el señor doctor podría hacer algo por mí, puesto que todo esto me sucede por haberse sabido que fui yo quien escribió el comunicado, habiéndome prometido que no se diría a nadie. Agustín no lo ha dicho, y como el señor doctor era el único que lo sabía». «¿Qué quiere usted decir? ¿Que fui yo quien lo ha contado?», gritó el doctor con indignación. «¿Es eso? Pues bien, yo no lo he dicho, sino a mi mujer, porque en una familia bien constituida no puede haber secretos entre la esposa y el esposo. Pero supongamos que fui yo quien lo publicó por las calles. Una de dos. O el comunicado era una calumnia, y entonces soy yo quien debe acusarle por haber tratado de prostituir un periódico honrado con engañosas difamaciones. O era verdad, y en ese caso ningún hombre puede avergonzarse de mantener a la luz del día las opiniones que expuso en la obscuridad de la noche». Dos lágrimas nublaron los ojos de Juan Eduardo. El doctor, ante aquella expresión de dolor, se conmovió y le dijo bondadosamente: «Bueno, no riñamos. Puede creer que lamento
su disgusto. Comenzó entonces a darle consejos paternales, mientras el escribiente sentía dentro de su alma un deseo furioso de vengarse de los curas, de los ricos y de la religión que los toleraba. ¿Me permite usted al menos que me desahogue en el periódico, contando las infamias de esa canalla? Esta audacia del escribiente indignó al doctor. Juan Eduardo, realmente abusa usted de mi tolerancia. ¿Cómo se permite usted pedirme que transforme un periódico de ideas en un papelucho de difamaciones? Sin duda, está usted ebrio. Señor doctor, no hay más que lo dicho. Cuidado, amigo mío. Cuidado. Mira que va caminando por una pendiente peligrosa. Por ese camino se va al crimen. Excusa de hacer gestos. Al crimen, digo. ¿Qué edad tiene usted? 26 años. Pues no hay disculpa para un hombre de 26 años que tiene esas ideas subversivas. Adiós y cierre la puerta. Escuche, es inútil que piense en ningún periódico para otro comunicado. No lo consiento yo. No lo consiento por bien de usted, para evitar que cometa una mala acción social. Señor doctor, ya ve usted. El doctor le interrumpió con un gran gesto. Veo, en efecto, que las pasiones, la idea de venganza, le van llevando por un camino fatal. Espero que mis consejos le detengan. Adiós. Cierre la puerta. ¡Cierre la puerta, hombre! Juan Eduardo salía aplanado. El doctor Godiño, aquel coloso, le rechazaba con palabras tremendas. ¿Qué podía hacer él solo, pobre escribiente de notaría, contra el padre Amaro, que tenía de su parte al clero, al chantre, al cabildo, al obispo, al papa? Todos ellos eran la causa de la resolución de Amelia, de su carta, de la dureza de sus palabras. Aquello no era más que una intriga de párrocos, canónigos y beatas. Buscaba en su imaginación ansiosamente una venganza, pero siempre le acudía la misma idea: el artículo en un periódico, el escándalo en la prensa. Un hombre de campo, amarillo como una sidra, que caminaba lentamente con el brazo en cabestrillo, le distrajo de sus cavilaciones para preguntarle dónde vivía el doctor Gouvea. En la primera calle, a mano izquierda, un portalón verde, dijo Juan Eduardo, al mismo tiempo que una esperanza iluminaba bruscamente su alma. El doctor Gouvea era quien le podía salvar. Era su amigo. Le llamaba de tú desde que le curó una neumonía. Veía con mucho gusto su casamiento con Amelia. Hacía bien pocos días que le preguntara: ¿cuándo va a ser feliz esa muchacha? Y qué respetado, qué temido era en la calle de la Misericordia. Todas las amigas de la casa, a pesar de escandalizarse por la falta de religión del doctor, dependían humildemente de su ciencia. Juan Eduardo se veía ya entrando en casa de su novia con el doctor Gouvea, que reñiría a la sanjuanera, echaría a la calle al padre Amaro y sabría convencer a las viejas. Casi alegre, preguntó a la criada que tendía ropa en el patio: ¿está el señor doctor? Está en la consulta, don Juanito. Haga el favor de pasar y esperarle. En los días de mercado, los enfermos del campo invadían la casa del doctor, pero era aquella la hora en que los vecinos de las aldeas se reúnen en las tabernas, y sólo había una vieja, una mujer con una criatura en el regazo y el hombre del brazo en cabestrillo esperando en la salita baja, amueblada con bancos y sin más adorno que un grabado representando la coronación de la reina Victoria. Eran más de las 12
y la mujer que tenía la criatura se quejaba de esperar tanto. Venía de una aldea distante, había dejado a su hermana en el mercado y hacía 1 hora que el doctor estaba con 2 señoras. De vez en cuando se levantaba para atisbar si se marchaban. A través de la mampara de bayeta verde que cerraba el gabinete del doctor, se oían sus voces charlando pausadamente. «En cayendo aquí, día perdido», rezongaba el viejo. También él había dejado a la mozuela en el mercado. Estar enfermo era bueno para los ricos y los que no tienen quehaceres. Juan Eduardo pensaba entonces en la enfermedad, en el abandono, y esta idea le hacía más amarga la pérdida de Amelia. Si él enfermaba, tendría que ir a un hospital. El malvado del párroco le había quitado todo: mujer, felicidad, cuidados de familia, dulce compañía para la vida. Por fin salieron las señoras. La mujer que esperaba entró precipitadamente. El viejo se apoderó del banco más próximo a la puerta, diciendo con satisfacción: «Ahora me toca a mí». «¿Tiene usted mucho que consultar?», preguntó Juan Eduardo. «No, señor, es solo recibir la receta». E inmediatamente le contó la historia de su mal. Le cayera una trebe de encima, él no hizo caso, la herida se enconó y allí le tenía con una llaga, tullido de dolores. Después preguntó a su vez: «¿Y lo de usted es cosa de cuidado?». «Yo no estoy enfermo. Vengo a tratar unos asuntos con el señor doctor». El viejo y el hombre amarillo miraron con envidia a Juan Eduardo. Después entraron uno tras otro en el despacho del doctor y se terminó la consulta. El escribiente se paseaba nervioso por la salita, hallando ahora muy difícil solicitar la protección del doctor. ¿Con qué derecho? La puerta del gabinete se abrió entonces, y en ella apareció el doctor con su larga barba gris cayendo sobre el chaleco de terciopelo negro. Amplio sombrero de fieltro cubría su cabeza y calzaba guantes de hilo de Escocia. Al ver al escribiente dijo con cariño: «Hola, muchacho, ¿eres tú? ¿Hay alguna novedad en la calle de la Misericordia?» «No, señor doctor. Quería hablar con usted». Le siguió al gabinete que, con sus estantes llenos de libros polvorientos, su panoplia de flechas salvajes y sus 2 cigüeñas disecadas, pasaba en Leira por la celda de un alquimista. El doctor consultó su reloj. «Las 2:15. Habla pronto». Juan Eduardo tartamudeó su historia, exagerando la inocencia de Amelia y la perfidia del cura. El doctor le escuchaba acariciando su barba. «Ya veo lo que ocurre. El cura y tú estáis enamorados de la chica. Y como él es más experto, más decidido que tú, es quien triunfa. El más fuerte despoja, elimina siempre al más débil. Bueno, ¿y qué quieres que haga yo en ese asunto?». Lo mismo le había dicho el doctor Godiño, aunque más pomposamente. Juan Eduardo, con la voz turbada, imploró: «Yo estoy seguro de que si usted hablara». El doctor sonreía. «Yo puedo recetar a la muchacha este o aquel jarope, pero no puedo imponerle este o aquel hombre. ¿Quieres que vaya a decirle: Amelia, tienes que casarte con Juan Eduardo? ¿Quieres que vea al párroco, a quien ni siquiera conozco, y le diga: haga el favor de no seducir a esa muchacha? «Es que me han calumniado, señor doctor. Me presentan ante ella como un hombre de malas costumbres». No te han calumniado. Bajo el punto de vista de aquellas señoras que juegan a la lotería por la noche en la calle de la Misericordia, tú eres un perdido, un católico que vitupera en los periódicos a canónigos, abades y curas, personajes todos tan importantes para la salvación del alma y para comunicarse con Dios. Es un perdido.
No te han calumniado, amigo. Pero, señor doctor, escúchame. Amelia, al terminar contigo, obedeciendo las instrucciones del señor padre fulano o sutano, se porta como una buena católica. Toda la vida de un buen católico, sus pensamientos, sus ideas, el empleo de sus días, sus amistades, los platos que come, el traje que viste, sus diversiones, todo esto ha de estar regulado por la autoridad eclesiástica, abad, obispo o canónigo, aprobado o censurado por el confesor, aconsejado y ordenado por el director de conciencia. Un buen católico como tu novia no se pertenece. Su único trabajo en este mundo, que es al mismo tiempo su único derecho y su único deber, consiste en aceptar esta dirección sin discutirla. Si es contraria a sus ideas, debe pensar que sus ideas son falsas. Si difiere en sus afecciones, es porque sus afecciones son culpables. Dicho esto, es natural que si el párroco prohibió a la chiquilla que te quiera y se case contigo, ella, obedeciéndole, demuestra que es una buena católica, una devota consecuente y que sigue en la vida lógicamente la regla moral que escogió. Esto es todo lo que tengo que decirte. Y perdona el sermón. Juan escuchaba con respeto y espanto las palabras del doctor, a las que daba mayor autoridad el rostro plácido del anciano y su bella barba gris. Yo comprendería, señor doctor, que me rechazaran si yo fuese un hombre malo, pero... Hijo mío, tú puedes tener todas las virtudes imaginables en sociedad, pero, según la religión de nuestros padres, las virtudes, no siendo católicas, son inútiles y perniciosas. Personajes cuya alma fue perfecta y cuya regla de vida fue impecable son considerados como canallas porque no estaban bautizados antes de llegar a la perfección. Sócrates, Platón, Catón, etc. fueron famosos por sus virtudes. Sin embargo, un tal Bossuet asegura que el infierno está lleno de las virtudes de aquellos hombres. Esto prueba que la moral católica no es lo mismo que la moral social. Pero, en fin, son cosas que tú no comprendes. ¿Quieres un ejemplo? Yo, según la doctrina católica, soy el mayor sinvergüenza que pasea por la ciudad. Mi vecino Peisota, que mató a su mujer a fuerza de palizas y que sigue el mismo procedimiento con una hija que tiene de 10 años, es considerado entre los clérigos como un hombre excelente porque cumple sus deberes de devoto y toca el figle en las misas cantadas. En fin, hijo, estas cosas son así. Deben ser buenas, porque hay millares de personas que las consideran buenas. El Estado las sostiene y nos obliga a respetarlas. Y yo, que estoy aquí hablando tanto, pago todos los años unos cuartejos para que continúen siendo lo que son. Tú también pagarás, aunque menos que yo, pero tú vas a las fiestas religiosas, oyes la música, el sermón y te aprovecha de algo tu dinero. Yo no. Yo pierdo mis cuartejos y apenas me consuelo con la idea de que ayudan al sostenimiento y al esplendor de la Iglesia, que en vida me considera como un bandido y para después de muerto me prepara un infierno de primera clase. Vaya, ya hemos charlado bastante. ¿Qué más quieres?
Juan Eduardo, después de escuchar al doctor, comprendía que si un hombre tan sabio y de tantas ideas se interesaba por él, recobraría de nuevo y para siempre su puesto en la calle de la Misericordia y volvería a ser feliz. Muy desconsolado, se atrevió a decir: ¿No podría usted hacer algo por mí? Sí. ¿Yo acaso pueda curarte de morir de una neumonía? ¿Tienes otra neumonía? No. Pues entonces... Juan Eduardo suspiró. Soy una víctima, señor doctor. Haces mal. No debe haber víctimas. Aunque solo sea para evitar que haya tiranos. Lo que el párroco busca con todos sus pretextos es el cariño de Amelia. Es natural, infeliz. El párroco tiene para las mujeres, como hombre que es, pasiones y órganos. Como confesor, tiene la importancia de un dios, y es natural que utilice esa importancia para satisfacer aquellas pasiones, y que encubra esa satisfacción con apariencias del servicio divino. Todo eso es natural. El doctor abrió la puerta para salir, y Juan Eduardo, viendo desvanecerse la esperanza que le llevó allí, dijo furioso: ¡Malditos curas! Siempre los odié. Quisiera verlos barridos de la faz de la tierra. El doctor, resignándose a escucharle todavía, le habló así: Eso es una tontería. Respóndeme, ¿tú crees en Dios? Juan Eduardo quedó sorprendido. Sí, señor. ¿En el pecado original? También. ¿En la vida futura, en la redención, etcétera? Fui educado en esas creencias. Entonces, ¿por qué quieres que desaparezcan del mundo los curas? Debes pensar que aún son pocos los que hay. Si crees en Dios, en la vida futura, en el pecado original, necesitas sacerdotes que te expliquen la doctrina y la moral reveladas por Dios, que te ayuden a purificarte de la mácula original y que te preparen un rincón en el paraíso. Juan Eduardo, atónito, balbuceó: ¿Pero usted, señor doctor, usted? Di, hombre, di. Usted no necesita de los curas en este mundo. Ni en el otro. No necesito de los curas en el mundo, como tampoco necesito de Dios en el cielo. Llevo dentro de mí a Dios, es decir, el principio que dirige mis acciones y mis juicios, lo que el vulgo llama conciencia. ¿Acaso no me comprendas bien? Pero estoy aquí exponiéndote doctrinas subversivas, y ya son las 3. Juan Eduardo, en la puerta del patio, murmuró: Perdóneme usted, señor doctor. No hay de qué. Manda al diablo la calle de la Misericordia. Eso es bueno para dicho, pero cuando se tiene una pasión... Ah, bella y grande es una pasión. El amor es una de las mayores fuerzas civilizadoras. Bien dirigido levanta un mundo y basta para producir en nosotros una revolución moral. Pero a veces no es una pasión lo que sentimos, no es nada que esté en el corazón. Generalmente empleamos la palabra corazón por decencia, para designar otro órgano, precisamente el que la mayoría de las veces está interesado en cuestiones amorosas. En tales casos, el disgusto pasa pronto. Con que adiós, y celebraré que sea eso lo que a ti te ocurre. Fin del capítulo 13.